El nombre que le hemos dado a este panel es Participación Política, Límites de la Disputa Institucional y Procesos Constituyentes desde abajo. Nos acompaña la compañera Fabiola Calvos, que es periodista, escritora, poeta, doctora en Ciencias Políticas y Sociología, y nos acompaña también el compañero Héctor León Moncayo, economista, profesor universitario, analista político, investigador en temas sociales y económicos, y nuestro compañero Edgar Mujica Vanegas, sociólogo, diplomado en política minero-energética y responsabilidad, y pues que también hace parte de la conducción de nuestro proceso Congreso de los Pueblos. Entonces, damos inicio al panel, no sin antes pues mirar un poco como lo que nos planteaban nuestros compañeros, Arantxa, es que siempre lo había escuchado distinto y ella ahorita me dijo que era así. Arantxa y Hugo, porque es verdad, o sea, la idea de la figura de la Constitución se ha pretendido usar como una varita mágica, ¿sí? Y nosotros entonces tenemos la historia de 17 constituciones en las que se ha fallado en una apuesta de nación, en la que carecemos de apuesta de nación, y entonces cómo desde estos escenarios pues nos encontramos ahora para pensarnos cuál es nuestra dinámica y nuestra apuesta como poder constituyente. Entonces, compañera Fabiola, tiene la palabra. Yo quisiera arrancar con algo que en este país perdimos desde 1984 hasta el 2017, que fueron las clases de historia en todo el sistema educativo. Por lo tanto, además de los hechos constantes, permanentes que tenemos en este país y a veces la amnesia, todo esto contribuye a que olvidemos lo que ha sido nuestra propia historia, incluyendo la historia más cercana. Por eso quiero que escuchen este minuto sobre lo que nos trae hoy a esta mesa. Por eso, nuestra propuesta radica principalmente en que se dé una reforma política, una reforma a la Constitución colombiana decidida a través de la participación popular directa, es decir, a través de una Asamblea Nacional Constituyente que sea elegida por el pueblo con poder decisorio. Discurso de los acuerdos con el gobierno. 23 de agosto de 1984. Oscar William Calvo, negociador acuerdos de 1984 por el EPL y el PCML. Nacido el 13 de octubre de 1953. Asesinado el 20 de noviembre de 1985. Su asesinato sigue en la impunidad. Canal Capital. Televisión más humana. Con esto lo que les quiero decir es que hablar hoy de Asamblea Constituyente es parte de la discusión política y de cada día. En 1984, en la firma de los acuerdos entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y el EPL y el PCML, en Medellín, en el museo, aquel entonces Museo SEA, hoy Museo de Antioquia, se presentó por primera vez en este país una propuesta, Asamblea Nacional Constituyente, pero ojo, ese no es el centro. El centro es que fuese elegida por el constituyente primario, que es lo que hoy se discute en estos procesos. Porque una Asamblea Nacional Constituyente podría ser cooptada. En esa propuesta se plantea que sea el constituyente primario los que tenemos el poder de decidir, elegir esa asamblea. Pero eso no quedaba ahí. La propuesta, por eso es importante recurrir a la historia, ver qué ha pasado, cuáles son las enseñanzas. En los acuerdos del 84
yo diría que hubo 3 aspectos fundamentales que corresponde al día de hoy tener en cuenta y recordar y saber para qué nos sirve. 1, fue la propuesta que hizo Óscar William Calvo en su discurso, una propuesta al país, una Asamblea Nacional Constituyente elegida por el constituyente primario. 2, un gran diálogo nacional hecha por el M19. Y ese gran diálogo nacional incluía a todo el país, a todas las denominadas fuerzas vivas del país. Y un tercer resultado de esos acuerdos en el 84 fue el surgimiento de la Unión Patriótica, propuesta que hizo las FARC. Digámonos que fueron los 3 elementos fundamentales. Posteriormente, ya en 1990-91, se cristaliza la propuesta. Y ya todos conocemos que fue el movimiento estudiantil, la 7ª papeleta, etcétera, hasta llegar a esa Asamblea Nacional Constituyente. Me parece muy importante de lo que se ha dicho y es el qué hacer. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es qué hacer frente a una Asamblea Nacional Constituyente y, sobre todo, frente al papel del constituyente primario. Yo diría que el constituyente primario, efectivamente, es como lo decía el compañero que nos antecedió, tiene que ser un proceso. Es un proceso de construcción política, de construcción social, de construcción organizativa, de construcción de respuestas políticas y sociales y económicas frente a lo que está pasando. No podemos olvidar que, y observemos, yo le decía a alguien antes de entrar, esta reunión me recuerda a los años 70. Los años 70 hubo gran cantidad de encuentros obrero-campesinos estudiantiles. Estoy hablando del 70. Marchas campesinas por las carreteras de Colombia. Y tenemos un proceso, yo diría, cíclico. Existían las guerrillas, estaba el movimiento armado. Se hicieron acuerdos en el 84. Asesinatos de sus dirigentes como en la década del 50. Asamblea Nacional Constituyente, asesinatos de dirigentes como épocas anteriores. Continuamos con negociaciones y el país no resuelve, el país no cambia. Preguntémonos qué hemos hecho, cómo nos hemos organizado, estructurado, dirigido, que hemos dejado coger tanta fuerza a la derecha y efectivamente hay un proceso de fascistización, no en Colombia, a nivel mundial. Hay un cambio en la correlación de fuerzas. Por eso en el 91 yo sí creo que hubo avances en la Constitución, cambios políticos, pero esto no ha cambiado. Y yo digo que Colombia es cíclica porque seguimos haciendo un bucle. Que tenemos corrupción, eso es parte de la descomposición y me disculpan, pero la corrupción no es propiedad solo de la derecha. Los medios de comunicación, a mi juicio, no son el cuarto poder, son el poder mismo. Y cuando hablamos de poder no hablamos del gobierno, hablamos de todas las estructuras que componen el Estado y lo que hay detrás del Estado, que es el poder económico. Con lo cual estamos no solamente frente a un proceso de fascistización, sino que estamos en un proceso de un neoliberalismo que también intenta agotarse, pero no termina por agotarse. Y las cargas pues siguen cayendo sobre el pueblo en todos los lugares del mundo. Yo creo que si hablamos de cambios, necesitamos, sí, siempre hacemos mucho énfasis en el cambio político, en el cambio social.
tengamos en cuenta que seguimos estando en el mismo modelo económico, seguimos estando dentro del mismo sistema capitalista. Y ha habido dos formas de enfrentarlo. Uno, el armado. Se agotó. Ya no fue. Hoy estamos frente a propuestas populares que entran también como en ciertos acuerdos con lo que está en el mismo sistema dentro del cual estamos, que es el sistema capitalista. Y yo creo que eso no lo podemos perder de vista. Necesitamos un avance de las fuerzas populares organizadas, propositivas, pero también hay que tener en cuenta dónde estamos y que los cambios son procesos y procesos largos. Y frente a los cambios quería decir, no es suficiente hablar de los cambios políticos, sociales, económicos. Parece que hay unos aspectos en los que tenemos que salirnos del sistema cartesiano que nos ha dado la cultura occidental. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de actuar y de relacionarnos como seres humanos, no hay cambio que sirva. Y aquí estoy hablando de la inclusión, de la no discriminación, de los diferentes enfoques, de las transversalizaciones, porque eso tenemos que darle nombre propio. Si estas discriminaciones y exclusiones continuamos haciéndolas en la vida cotidiana, de nada sirve que hablemos de cambios, porque eso va a volver a volcarse en la vida económica, política y social. Con lo cual, realmente, metamos todo en un mismo paquete. Porque si no, dentro de 30 años seguiremos haciendo el mismo bucle y estaremos en el mismo sistema cíclico que tenemos en Colombia. Por ahora lo dejo ahí. Muchas gracias. Voy a tratar el tema que nos convoca aquí, que es el tema que hemos denominado poder constituyente en Colombia. Como todos sabemos, hace unos meses el presidente Petro lanzó la idea de que había que reformar o cambiar la Constitución e invocó el poder constituyente. No es que el tema de la Constitución o del poder constituyente sea nuevo en Colombia. La compañera Fabiola acaba de recordarnos un episodio del 84. Pero en el ambiente político y noticioso volvió a presentarse el tema, que se había dejado de lado. Entre otras cosas, si algo sorprendió, es que Gustavo Petro se gastó toda su vida política elogiando la Constitución del 91, que por cierto él considera, en forma discutible a mi manera de ver, que fue el resultado del acuerdo de paz entre el M-19 y el Estado colombiano. Pero aparentemente la Constitución del 91 bastaba. Y en el ambiente político colombiano, de las diferentes corrientes y incluso de los movimientos sociales, se consideraba una materia ya cursada. Y ahora había que pasar a otras cosas. Triunfo electoral, cambios legislativos. Por eso la propuesta de Petro, siendo importante, tiene una sustentación débil, porque es un poco decir, como no pude hacer la transformación legislativa, entonces me voy al fondo a cambiar la Constitución. El argumento es bastante baladí, me da pena con
con Gustavo, pero carece de fuerza. Ahora, desde la derecha, claro, inmediatamente se dice, ahí está Petro, quiere cambiar la Constitución, se salta por encima del ordenamiento jurídico, lo que quiere es hacer aprobar la reelección. Lo ven así, ¿no? Pero desde el lado de los movimientos sociales y políticos también se recogió y empezamos todos a hablar del tema. Y gusta, porque cuando uno piensa en poder constituyente, inmediatamente evoca otros conceptos que aquí en la convocatoria se puede apreciar. Poder popular, otro Estado, revolución. Es decir, hay muchos conceptos que inmediatamente vienen a la mente y por eso gustó tanto el volver. Entonces, la derecha dice, Petro abandonó su compromiso democrático y volvió a ser extremo izquierdista. Y la izquierda dice, bienvenido el presidente que retomó la tradición revolucionaria. Creo que ambas partes están equivocadas. El problema es, y aquí yo recojo lo que decía nuestra compañera Arantxa en su intervención, estamos obligados a ser precisos y a ser rigurosos, porque si no, nosotros mismos nos vamos a enterrar el cuchillo. Tenemos que tener claro de qué estamos hablando. Entonces, eso es lo que voy a tratar de desmenuzar un poquito. Casi todo el mundo recoge el tema del poder constituyente en el lenguaje jurídico, liberal. Y en el lenguaje jurídico aparece el concepto de constituyente primario. Obviamente, cuando uno dice primario es porque hay un secundario. Ese secundario es, mediante democracia representativa, una asamblea de delegados que son los que discuten y aprueban un texto constitucional. Entonces, el constituyente primario es un referente para la elección. Su participación se limita a depositar el voto por los delegados en la asamblea, supuestamente escogiendo aquellos que corresponden a lo que estaba pensando políticamente. Y por lo tanto, esa asamblea tendrá una composición que refleja la composición ideológica y política de esa ciudadanía que sería el constituyente primario. Fíjense ustedes que las palabras no son inocentes, no son neutras. Hay que usarlas por eso con todo el rigor del caso. Petro acostumbra hablar mucho en los temas de políticos, jurídicos y hasta filosóficos, recurriendo a los textos de Toni Negri. Entonces él nos habla de multitud y ahora nos habla de poder constituyente. Pues bien, mucha gente invoca a Negri y tal vez es mi sesgo de profesor, pero yo veo que la mayoría de los que hablan de eso no lo han leído. Es decir, han oído cantar el gallo. El concepto de poder constituyente en Negri pues, es un texto extenso, denso, como todos los de Negri, y erudito. Entiendo que no es fácil la comprensión del texto, pero quizá para Negri es diferente de lo que están pensando la mayoría. Negri establece, claro, la diferencia entre poder constituyente y poder constituido. Filosóficamente hablando, el poder constituyente es la fuerza, la potencia
que existe un sujeto histórico que es capaz de determinar cosas en un nivel político y que nunca puede terminar. Por eso es potencia. El poder constituido niega el poder constituyente. Por eso él dice, el poder constituyente es la democracia absoluta. Cuando se convierte en constitución, y aprovecho para aclarar este tema, una constitución define dos cosas: los principios de organización de un Estado y, por otro lado, los límites del gobierno. Por eso el poder constituido siempre será la negación del poder constituyente, históricamente hablando. Más o menos, y aquí me robo un poco lo que decía el compañero Hugo, acertadamente, es el proceso lo que cuenta, lo más importante, y es movimiento permanente. Cuando ese movimiento se detiene, se desacelera o entra en reposo, el poder constituido, que es los límites de la democracia, empieza a ser de las suyas, que era lo que él nos explicaba más o menos a partir de 2010 en Bolivia. Entonces, cuando uno dice poder constituyente, tiene que ir a la historia concreta. ¿Qué tenemos aquí como poder constituyente? Entonces, Negri también lo dice, poder constituyente no solamente es una crisis del concepto de constitución, es el concepto de una crisis. ¿Por qué? Porque el poder constituyente emerge en una situación crítica, revolucionaria. El poder constituyente es la esencia de un proceso revolucionario. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, si invocamos esas palabras tan hermosas, es ¿qué tanta actualidad tiene la revolución hoy en Colombia? Eso también hay que precisarlo conceptualmente, porque la revolución, en mi opinión, siempre será necesaria desde que exista el capitalismo, sociedad que merece desaparecer, que hay que destruir, siempre será necesario, hostia. Pero no todas las veces, políticamente hablando, la revolución es inminente. Ahora, entonces alguien me dice, ojo, es que Petro y muchos no están pensando en revolución socialista. Petro mismo lo dijo, por eso no ha engañado a nadie. Desde la campaña dijo, yo propugno por el desarrollo del capitalismo. Correcto. Muchos de los gobiernos, y yo me sumo a la crítica que hace Hugo, de los gobiernos que llamamos progresistas o de izquierda en América Latina, con las leyes o haciendo cambios constitucionales, lo que hicieron fue un cambio del modelo neoliberal a un modelo post-neoliberal. Eso es un cambio importante. Muy bien. ¿Qué tanto poder constituyente necesitamos para ese tipo de cambio? Esa es la pregunta. Entonces, rápidamente tengo que decirlo porque se me acabó el tiempo. Preguntémonos, ¿cuál sería el sujeto histórico en este país? Las noticias que yo tengo realmente no son muy buenas. Los movimientos sociales en Colombia han tenido transformaciones. En realidad nosotros no podemos hablar de como si hubiera una línea. Ha habido cambios. En los últimos tiempos yo registro dos cambios muy importantes. Primero, la territorialización de los movimientos sociales, fundamentalmente negativos, contra megaproyectos. Territorialización que reivindicó un concepto nuevo de territorio que va más allá del concepto de tierra, que redefinió la idea de revolución agraria.
que incorporó los movimientos de los pueblos indígenas y que ha llevado a lo que algunos llaman, discutible, la etnización del movimiento campesino. Lo segundo es el tránsito de lo rural a lo urbano, en términos de levantamiento. Lo digo no porque antes no haya habido población urbana y no haya habido movimiento obrero y sindical, no. Porque antes el eje se encontraba en las luchas armadas y las luchas campesinas en el campo. En los últimos 5 o un poco más de años estamos viendo levantamientos populares en las ciudades, hasta lo que todo el mundo saluda como punto culminante, que fue el llamado estallido social. Muchos hacen una línea de continuidad, me parece bastante apresurada, rápida y discutible, entre estallido social, gobierno de Petro. Yo no creo esa teoría, pero eso es lo que tenemos en movimiento social. ¿Cuál es el déficit? Que para tener un sujeto histórico convertido en poder constituyente, tendríamos que componer con los movimientos, con todos los movimientos y la población, un conjunto más amplio. Ahí tenemos un déficit en la relación movimientos sociales desde abajo y clases medias y movimientos de las clases medias. Y ahí se concreta a una déficit de cultura política. La cultura política en Colombia dejó de ser hace mucho tiempo, de estar signada por el tema de la revolución. En Colombia la cultura política, y hay en este momento una hegemonía de la clase media escolarizada sobre la cultura política del conjunto del pueblo, en realidad no da para más que reivindicaciones apenas progresistas. Por eso, ¿qué es lo que caracteriza en este momento el gobierno del cambio, el gobierno de Petro? Siempre ha tenido oposición inescrupulosa, perversa, agresiva, que ha usado todas las formas de lucha, incluyendo el lawfare. Claro, pero lo que caracteriza ahora es que hay un cierto sector de clase media, y ahí tengo que poner en primer lugar a todos mis amigos y mis amigas y colegas universitarios y maestros. Ese centro, porque quieren ser centro, se llaman centro, les gusta ser centro, esos empezaron a abandonar. Ellos se subieron al barco del gobierno del cambio, primero porque pues era lo que había, segundo por miedo a que ganara un tipo como Rodolfo, pero ellos en el fondo de su corazón eran fajardistas, que en realidad era como ser mocucistas, pero ahora fajardistas, y mañana serán gaviristas de Alejandro Gaviria. Ese sector es el que retoma el discurso jurídico sobre poder constituyente y le da vueltas a cómo se podría justificar y viabilizar una asamblea constituyente hoy. ¿Por qué? Voy a citar una persona para terminar, Rodrigo Primi, que es el jurista constitucionalista del progresismo colombiano. Para él, el poder constituyente, eso lo critica Negri también, es un derivado, un componente del poder constituido. Y para ello es desde la ley, desde la reglamentación, como se define la forma de ingreso del poder constituyente a la transformación del poder constituido o de la Constitución. Entonces, todo ese sector de la izquierda que llaman intelectual o escolarizada está en la lógica de aprovechar la consigna del gran acuerdo nacional para garantizar la gobernabilidad y continuar en el proceso de cambios
limitados, si no es por la vía legislativa, por la vía del Ejecutivo. Es decir, cambios sí, pero no tanto. Por eso pienso yo que lo que Petro en algún momento planteó es realmente un salto en el vacío. Y son otras cosas las que estamos viendo en la vida real. Muchas gracias. Abrazo fraterno para todas, todos, todes. Primero una claridad para la moderación. Yo no soy vocero del Congreso de los Pueblos, alguna vez lo fui. Admiro, respeto y quiero mucho los voceros y voceras que están acá en este auditorio. Soy un activista más del Congreso y parte de todo este proceso tan hermoso de construcción política y social. Dicho esto, bueno, creo que también, como lo ha señalado Héctor, lo expuesto por Hugo y por Arantxa en el primer panel, bueno, pues en algunos momentos me parecieron una sesión de acupuntura profunda, es decir, lograron algunas cosas, tocaron la fibra y creo que es el sentido de esta reflexión política a la que nos han convocado a todos y todas acá hoy. Voy en estos 15 minutos a comentar como varias cosas que son algunas reflexiones propias, otras reflexiones colectivas con equipos de trabajo. Lo primero es, creo que es de vital importancia que el tema está en la agenda política del país, es decir, el tema se sube a la agenda del país y nos pone una serie de desafíos, especialmente a lo que denominamos el bloque popular, ¿ya? No solamente al movimiento social. Yo creo que esto es un debate en el que el bloque popular en su conjunto, incluido los movimientos guerrilleros alzados en armas, tienen opinión política y deben participar de este debate de opinión política, porque es un debate de país y eso me parece determinante y fundamental. Dicho esto, esto nos obliga a pensarnos de cómo se organiza el bloque popular para participar activamente en este debate y no simplemente nos dejamos marginar del debate y el debate termina reducido o a un grupo de expertos en temas de constituyente, o entendemos esto un poco como nos ha señalado Hugo en términos de proceso y el bloque popular se juega su apuesta de país en este ejercicio y en este momento político de cara a un debate nacional. Y entonces ahí creo que la comprensión no solamente de los términos, sino de el qué hacer y el cómo hacerlo y el papel a la que la historia nos está convocando debe ser fundamental y determinante para el bloque popular. Lo segundo, algo que nos cuesta bastante y nos está costando bastante, un gran amigo personal que no está por aquí hoy, Nelson Berrío, pero que lo cito siempre, siempre me insistía en que nosotros tuvimos una década de la unidad, la década de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, de los grandes movimientos políticos como Luchar, la creación de la CUD y otras grandes organizaciones. Entonces, una segunda reflexión que creo importante para este momento es cómo se consolida una alianza política en el bloque popular. Es decir, cómo superamos lo que Hugo denominó esas matices, diferencias, algunas profundas, muy complejas para el contexto colombiano, también lo entiendo así, y asumimos como bloque popular una acción política en este momento de país como tal. Y lo tercero en este debate político, y ofrezco excusas si con lo que voy a decir molesto a alguien, pero creo que es mi obligación política decirlo, es en ese debate político, que al final es una disputa de clases, ¿en dónde se va a ubicar el gobierno? Así de concreto. O se ubica con el bloque popular, ¿ya?, o se aleja del bloque popular.
Y lo digo con toda tranquilidad y respeto en el siguiente sentido. Yo creo que Gustavo Petro, desde mi punto de vista y análisis, parte del hecho que el bloque popular está con él y lo respalda. Es decir, que no tiene que negociar nada con el bloque popular. Y que negocia con los que tienen el poder económico y terrateniente y el poder político del país. Y entonces es una ecuación en la que el bloque popular está ahí, respalda, pero se queda por fuera del escenario de negociación, que al final es el escenario donde se toman las decisiones políticas. Y creo que en un proceso constituyente, pues el bloque popular por fuera del escenario donde se toman las decisiones políticas, no tiene acción política. Entonces, prepararnos es para tener esa capacidad de incidencia política y de estar en el momento indicado en donde se toman las decisiones políticas. Lo segundo que quiero señalar es algo que venimos reflexionando al interior del Congreso de los Pueblos, tanto territorial como nacionalmente, y es la relación que existe entre poder popular, momento constituyente, participación, paz y transformaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, hay un debate alrededor del momento de paz en el país, de las acciones, de las relaciones, los diferentes escenarios de diálogos que el gobierno ha venido planteando. De hecho, si ustedes vieron, el expresidente Santos en estos días contesta un Twitter de Gustavo Petro en el que le dice, oiga, no es cierto que el acuerdo de paz tenga un sentido constituyente o algo así, ¿ya? Y ayer ya había reflexiones después del acuerdo firmado entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de si el debate sobre el régimen político y el tema de modelo económico tenían que ver con todo este tema del debate constituyente. Entonces, creo que hay una fuerte relación entre poder popular, momento constituyente y este esfuerzo de paz que el Congreso de los Pueblos tiene definido como paz con transformaciones. Y aquí dejo una cosa que está en medio del debate, incluso en el Comité Nacional de Participación y en la mesa de diálogos entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, el tema del sujeto social y el sujeto de las transformaciones y la construcción de paz y de esas transformaciones, ¿ya? Y creo que el ejercicio que eligió Gustavo Petro, que en concreto fue buscar una vía legislativa con una correlación de fuerzas poco favorable, hacer una serie de acuerdos políticos para llevar a cabo unas reformas, ¿ya?, que cada vez se complejizan más, no cuenta con la suficiente capacidad de movilización, lucha organizada del pueblo para esas transformaciones, pero también al pueblo a la vez le está diciendo, oiga, las transformaciones no son por allá, las transformaciones son en la calle, con la gente, ¿ya? Entonces, ese tema del sujeto de las transformaciones en clave de poder popular y momento constituyente, no proceso constituyente, creo que es una reflexión desde mi punto de vista importante. Y lo tercero y último que quiero señalar, para ir concluyendo con el tiempo, es el momento constituyente como un proceso que desde mi punto de vista se viene construyendo, ¿ya?, y que tiene un acumulado político propio. Y ahí voy a citar como varias cosas. A mí me parece súper interesante el debate y las reflexiones que hay sobre lo que coloquialmente llamamos estallido social. Pero yo siempre me devuelvo esa década. Y esa década fue una década de alza del movimiento social y de la lucha popular en Colombia. Y solamente les cito y les recuerdo algunas cosas. La creación de la MANE y la lucha de la MANE, por ejemplo, se da en esa década previa. La creación de la cumbre agraria, étnica, campesina y popular, y las luchas de la cumbre, 2 paros, si no estoy mal, Jimmy y Eduardo que están por acá, y los compañeros Adelso del CNA y demás compañeros, 2 paros nacionales, jala la cumbre agraria. La minga, que nace como la minga indígena y se
transforma en la minga social. Es decir, un movimiento social en alza y llega un momento importantísimo para Colombia de la lucha social y popular que denominamos estallido social. Algunos han dicho que tuvo una característica importante con algunos focos de insurrección popular, ¿ya? Y creo que eso es bien importante tenerlo ahí. ¿Por qué? Porque es expresiones permanentes durante más de 10 años de ese constituyente, de ese poder constituyente en la calle. De decir, eso que está ahí establecido como poder debe caer y debe cambiar. Porque eso es lo que dice al final esa acción de movilización de todos estos sectores sociales y populares que he traído como ejemplo. Y ahí, en medio de ese fragor de esa lucha, pues está nuestro ejercicio de construcción de poder popular como Congreso de los Pueblos, ya como Congreso desde hace más de 10 años, y con expresiones propias de separación del poder establecido en territorios concretos, así no sea, digamos, un ejercicio de carácter nacional muy armonizado, pero creo que en varios de nuestros territorios tenemos expresiones concretas de poder popular y de acción legislativa y de acción de control de las acciones en beneficio del pueblo en diferentes territorios del país. Entonces creo que hay un ejercicio de constituyente en proceso de ebullición permanente y eso hay que saberlo capitalizar en términos de la acción política. Esto lo señalo para terminar diciendo que debemos superar el debate sobre el procedimiento normativo, es decir, de qué es, si ustedes ven, RTVC en estos días le preguntaba a varios congresistas y entonces los congresistas en medio del debate, desde mi punto de vista, una visión muy limitada, decían, no, es que lo que debe hacer el presidente Gustavo Petro es que nos presente un proyecto legislativo, nosotros lo revisamos, miramos si de aquí a que se termine el periodo somos capaces de aprobarlo y convocaríamos a una Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el procedimiento y creo que eso no es lo que estamos hablando de un ejercicio de un proceso constituyente, ¿cierto? Entonces debemos ir más allá de cuál es el procedimiento y debemos ir y superar el mecanismo. Es más, si es necesario, debatir cuál va a ser el mecanismo para acordar ese nuevo esfuerzo que permita que nazca un nuevo Estado, para parafrasear a Hugo, ¿cierto? Desde ese esfuerzo del bloque popular y del poder popular. Y por eso el movimiento social se vuelve en este momento, después de toda esa acción política que hemos venido haciendo, de ese acumulado de lucha, el movimiento social se vuelve en este momento el objetivo central de esa oligarquía económica y terrateniente y utiliza para eso su principal maquinaria de represión, que es el paramilitarismo. Por eso lo ve como el principal enemigo. Por eso los empresarios en el Comité Nacional de Participación sacan un comunicado diciendo que el Comité Nacional de Participación sobrepasó sus límites y que no tiene capacidad para ponerse a discutir modelo económico y régimen político en este país, cuando la discusión al final tiene que concluir en por dónde van los cambios y qué es lo que verdaderamente posibilitará un país en paz con transformaciones para la vida digna. Y por eso los desplazamientos y las arremetidas en los territorios, y por eso se niegan a cosas tan simples como devolverle por un acto legal, legislativo, como es una reforma laboral, derechos que fueron arrebatados a los trabajadores en los últimos 35 años de vida laboral del país, ¿ya? Entonces aquí hay una disputa de clases planteada, ¿ya? Algunos nos tildan de que estamos incendiando el país y de que estamos azuzando a la violencia, pero aquí está planteada una disputa contra un poder establecido y creo que el movimiento popular y nosotros desde el Congreso de los Pueblos así lo tenemos que entender y tenemos que estar a la altura de la circunstancia del momento político para la acción política indicada. Muchas gracias y un abrazo.